¿Quieres reconocer a los falsos profetas y maestros? Porque hoy hay muchos proliferando por todas partes. Y por las redes sociales, muchísimo más. Así que si quieres saber con detalles, pues quédate porque vas a recibir a través de la palabra toda la información. Así que Pedro, en la segunda carta, estamos estudiando la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, hizo un énfasis en lo que tenemos de parte de Dios. Tenemos una fe preciosa, tenemos grandísimas promesas por medio de las cuales somos participantes de la naturaleza divina. Tenemos la palabra de Dios que no viene por hombres, sino no viene por inspiración humana, sino por la inspiración del Espíritu Santo, a hombres de Dios que fueron empujados, inspirados por este Espíritu para escribir esta palabra, para darnos a nosotros la instrucción. Tenemos una buena voluntad de Dios en nuestras vidas que nos revela lo que Él anhela, lo que Él desea. Pero ahora en este capítulo 2 también nos dijo Pedro que así también como hubo grandes profetas en la antigüedad, en el pasado, también hoy hay profetas, pero falsos profetas y maestros. Y habrán falsos profetas y maestros en todos los sentidos, en todo lugar, que enseñan falsedad, mentira, que enseñan de su propio deseo, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, distorsionando el mensaje verdadero y genuino del Señor. Entonces, habrán estos falsos maestros y falsos profetas que entran encubiertamente, dice el Señor, y aparentando bondad, misericordia, haciéndote cumplidos por todo para que te agrades, para que los retengas, para que te guste estar a su lado. Y entonces poder traer esa semilla que va a romper tu comunión con Dios y con tus hermanos y traer división y contienda. Mi nombre es Vanessa Raiz, transmitiendo para Casa de Oración Centinela, su casa, donde el Señor nos ha impulsado, creando esas buenas obras para nosotros estar en ellas, esas obras que Él ya diseñó de antemano para que anduviéramos. Y aquí estamos en las redes sociales con nuestros dones y talentos para llevar este conocimiento que nos ha sido entregado y nosotros lo entregamos también a ustedes. Estamos estudiando nuestra palabra verso a verso y hoy estamos en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, del 10 al 22. Así que vamos a poner entonces este tiempo en manos del Señor para que sea Él redarguyéndonos, llevándonos a toda verdad, guardando a través de su Espíritu Santo los conocimientos que hoy vamos a tener para ponerlos por obra en el tiempo oportuno. Porque recuerden que lo que el Señor nos revela tenemos que ser diligentes. Toda cosa revelada por el Señor, nosotros tenemos que ser obedientes y diligentes, inmediatamente ponerla por obra para que nos vaya bien, para poder recibir la bendición. También nos referimos la semana pasada que Dios va a juzgar a estos falsos maestros y profetas, como lo hizo con los ángeles, como lo hizo cuando juzgó toda la tierra. ¿Se acuerdan? Cuando salvó a Noé y a su familia del diluvio. También cuando juzgó a Sodoma y a Gomorra. Entonces, el Señor va a hacer que ellos también, estos falsos profetas del pasado y de hoy, lleven su merecido. Dios está de acuerdo con que
hay que hacer el juicio, porque la maldad se multiplica de tal manera que Él no puede permitir que la maldad llegue a tal punto de podredumbre que permanezca en el tiempo. Así que lo correcto, Dios sabe juzgar y Dios sabe librar, como salvó a Noé y a su familia y a Lot. Así también Él salvará a su pueblo, aunque esté en medio de falsos maestros, falsos profetas, en medio del caos, en medio del infierno. Allí el Señor también nos salvará. Así que vamos a ver varias características más de esos falsos profetas y falsos maestros que vimos en el pasado, que vimos la semana pasada. Y es que es grandísima la lista. Si usted quiere saber más del tema también, tenemos la parte 1 que se hizo la semana pasada y el Señor ahí dice tiene una cantidad de características y hoy va a llenar otras características más, porque es que es increíble cuántas cosas de verdad tienen estos falsos profetas. Así que vamos a poner entonces este tiempo en manos del Señor para que Él sea controlando. Yo no sé si oré, ya oré. Ay, Dios mío, qué proceso, yo creo que no oré. No he orado. Ay, bueno, entonces vamos a orar para poner este tiempo en manos del Señor, para que sea su Santo Espíritu revelándonos de todo pecado, de juicio y de justicia, en el nombre de Jesús. Padre amado, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, estoy aquí, Señor. Ay, sí lloré. Ay, no, tengo un problemita. Tengo un problemita. Yo creo que oré. Díganme allí, yo oré. Bueno, revelándonos de pecado, de juicio y de justicia, sí, Señor, llenándonos de toda verdad. Bueno, Señor, estamos en tus manos. Ay, no, qué cosa, vale, ¿qué me está pasando? Me preocupa. Ay, no. Bueno, si no oré, bueno, Señor, aquí estamos y seas tú redarguyendo de pecado, de juicio y de justicia a todos los que se conectan hoy, Señor amado, porque tú vas a hablar palabra maravillosa. Bueno, Señor, menos mal que esto no es de mí o no depende de mí, sino que depende de ti. Yo dependo de ti, de tu palabra. Menos mal que todo lo tengo escrito. Ay, no, definitivamente, no. Bueno, entonces vamos a tomar un poquito de agua para pasar la impresión. ¡Qué laguna! Entonces vamos a leer un par de versículos antes. En el versículo 9, para entrar en contexto. En el versículo 9, y dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Me estoy acordando de esto de que si oré o no oré. Ay, no. Bueno, otra vez, por favor, Señor, dame concentración. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. El versículo 10 dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desperdician el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Así que esto nos dice que el Señor conoce el corazón de los piadosos y también conoce el corazón de los injustos. También dice el Señor que el día del juicio llegará para el injusto, pero Dios tiene su tiempo. Y en el momento en que Él decida, Él lo va a hacer. Y esto quiero decirle algo, hay muchos que hacen el mal y
y tienen apariencia de que que todo les sale bien, que son bendecidos, exitosos, que son multiplicados. Y bueno, y eso es verdad, lo son, pero no están entendiendo que en el momento más inesperado eso se acabará. Eso se acabará porque el juicio del Señor vendrá. Dice, vendrá también como ladrón en la noche. Cuando tú menos te lo imaginas, vendrá tu juicio. Vendrá y entonces todo aquello se acabará. Y no tendrás tiempo ahora para arrepentirte. Porque el tiempo de espera, el tiempo de gracia, no lo aprovechaste. Lo disfrutaste y tuviste en la tierra lo que tenías que tener, lo que querías, dinero, fama, éxito, aplauso, todo eso. Y entonces después ya tuviste lo que tenías que tener. Pero los que son los piadosos, los que se mantuvieron al límite, aquellos que no se contaminaron, que no se dejaron seducir ni por las riquezas, ni por el éxito del mundo, ni por nada de eso, ellos van a tener entonces esa recompensa también en el cielo. Porque hay muchas cosas que los piadosos no quieren hacer ilegalmente y bueno, y no van a tener el éxito que tal vez tiene un malhechor, que no le importa la forma de cómo atrae su fortuna y su éxito. Así que el Señor aquí nos está hablando, además también dice de la carne, la carne en esta parte es esta parte de nuestra naturaleza, donde el pecado está anidado, donde en la carne está la vanidad, la envidia, está el orgullo, el adulterio, la prepotencia, está los deseos insanos, está todo eso, la venganza, todo ese deseo que está en nosotros los creyentes y en los no creyentes también, todos esos deseos con los que nosotros luchamos y nos negamos. Pero estos hombres, y nos negamos nosotros que somos misericordiosos porque creemos en el Señor. Todos esos deseos que nosotros ponemos freno para que no contaminen, ¿verdad? Eso no lo hacen los malvados. Ellos les dan rienda suelta. Y entonces ellos pues van a llevar su mal. Estos hombres siguen la carne sin que nada los perturbe. Ellos no tienen ni remordimiento, ni tienen ningún tipo de nada, de dolor. Ellos no tienen nada. Ellos no se arrepienten de nada. Ellos disfrutan el hacer el mal. Dice entonces que ellos testifican de su naturaleza. Ellos testifican de su maldad a través de lo que hacen. Y aquí es interesante porque entre otras cosas, en este pasaje, en este estudio, vamos a ver una cantidad de acciones, no tanto palabras, sino de acciones, porque mayormente los falsos maestros y los falsos profetas, mayormente hablan la palabra porque está aquí escrita. Los falsos maestros pues hablan e introducen pequeñas cosas distorsionadas y los profetas también, pero lo más impactante es que ellos tienen una vida totalmente opuesta a la palabra. Y decía el Señor que le decía sepulcros blanqueados, les decía hipócritas, les decía al pueblo que hicieran lo que ellos decían, porque ellos hablaban la palabra, pero que no hicieran lo que ellos hacían, porque ellos hacían lo contrario a lo que hablaban, a lo que estaba aquí escrito. Entonces, estos son controlados por el mal. Son personas que quieren controlar
desprecian la autoridad, como dice allí, y el señorío es la autoridad. Ahora, nosotros deberíamos también evaluarnos, porque no sea que nosotros tengamos algunas características de estos falsos maestros y profetas. Porque estos falsos maestros y profetas, ellos no han creído genuinamente en Jesucristo. Ellos han creído parcialmente. Ellos han creído lo que les conviene, pero ya otras cosas no. Estos falsos maestros y profetas están hinchados y lo que quieren es atraer personas para su propio beneficio, para su propio peculio. Y por eso es importante que nosotros nos evaluemos. Y cuando nosotros estamos viendo, vamos a ver las conductas, las características de estos falsos maestros y profetas, que también veamos introspectivamente, nos miremos nosotros mismos para ver si hay alguna de estas características en nosotros a la que debemos renunciar, a la que debemos ponérsela a manos de Dios para que Él nos corrija. Porque mientras estamos vivos tenemos la oportunidad de ordenar y de ser salvos. Después no hay nada que hacer. Después que usted murió, usted no puede ser salvo. Usted no va a ningún lugar como dicen que van al purgatorio. Eso es falso. No va a ningún purgatorio. Las oraciones a usted no lo salvan. Usted se salva vivo si creyó en Jesucristo. Si usted creyó que Él es el Señor, que Dios lo envió, que murió y resucitó al tercer día y que pagó su precio y que murió por todos sus pecados y se levantó de los muertos, usted es salvo. Usted lo cree, eso le es contado por justicia. Pero si usted eso no lo cree, no va a pasar nada. Usted se queda acá. Y si usted creyó más o menos, pero no creyó definitivamente, entonces usted podría ser un falso maestro en el futuro y un falso profeta, porque entonces usted ha vivido y ha conocido de las cosas, la verdad del Señor, pero no la ha creído. Y aquí vamos a ver esto que es interesante, y por eso debemos revisarlo. Y sucede en todos los ámbitos de la iglesia. Ovejas que no se sujetan a sus pastores, líderes y esposas que no se sujetan a sus esposos, hijos que no se sujetan a sus padres, trabajadores que no se sujetan a sus jefes, jefes que no se sujetan al dueño, los dueños que no se sujetan a la ley. Y todo esto es una cadenilla, es en nuestra naturaleza pecaminosa que el Señor quiere que reestructuremos. Ella lo reestructuró, ya Él hizo un hombre nuevo, solamente tenemos que obedecer y, como dice el Señor, negarnos a nosotros mismos para que Él pueda fluir. Ese negarte a ti mismo es dejar de hacer lo que tu naturaleza mentirosa, pecadora quiere, para colocar lo que Dios le agrada. Quitar lo que a ti te gusta y poner lo que a Dios le agrada. Lo que a ti te gusta te lleva al pecado. Lo que a Dios le agrada te lleva a salvación y a bendición. Y si nosotros podemos entender eso, nos va a ser fácil, más fácil, decirle no a lo que me gusta que es pecado. A lo que me gusta que me destruye. A lo que me gusta que no le agrada a Dios. Si yo entiendo que esto no me va a bendecir aunque me guste y que lo que a Dios le agrada es lo que sí me va a bendecir, me va a llevar, me va a dar salvación, me va a hacer madurar en la fe, entonces yo voy a querer a tomar lo que el Señor me dice que tome. Y Pedro lo que nos quiere decir es que cuidemos estas características. Quiere que las veamos en los falsos profetas y también que las veamos en nosotros si se están presentando.
Además de lo que hemos dicho anteriormente, son atrevidos, dice el Señor, y contumaz. Y contumaz es ser una persona terca, que persiste en el error. Usted es una persona terca, que le dicen algo y le dicen es que no es así, cuidado con esto, y esto te va a hacer daño, y usted sigue allí, sí, yo voy a seguirlo haciendo, perdón, porque a mí me gusta, porque es lo que quiero, a mí no me importa, yo no creo en Dios, yo no creo en esto, pero a la final, aunque usted no cree en Dios, lo que está malo, y al final usted va a recibir la recompensa y la consecuencia de su pecado. No persista en el error, no sea terco, no sea terca. Dice además que estos falsos maestros y profetas hablan mal de los poderes espirituales, de Satanás y sus demonios. Oye, y esto de verdad, que esto es increíble, porque esto tenemos que tener mucho cuidado, porque la gente, los cristianos, yo también hablé en un tiempo así hasta hoy que se me revela esto de una manera impresionante. ¿Cómo es posible? Nosotros no podemos hablar así como, tú te estás pisado, Satanás, tú tienes esto, Satanás, huye, Satanás. O sea, eso no se puede. Mira lo que dice allí. Personas contumaces, una persona que hablan mal de los poderes espirituales. Y entonces dice el Señor, de los cuales los mismos ángeles no hablaron mal, sino que los ángeles los reprendían en el nombre del Señor. Ellos se creen grandes, que piensan que pueden hacer que la guerra espiritual y que el enemigo se sujete a ellos. Ay, bajo este tipo de orgullo y presunción, eso nos llama atención. Yo le digo al Señor, perdóname, porque de verdad la ignorancia es una cosa seria. Sí, no se puede estar peleando con Satanás, porque Satanás es más fuerte que tú y que yo. Nosotros somos fuertes en Cristo, pero no sin Él. Entonces, en mi nombre yo no tengo fuerza. En mi nombre yo no puedo decirle, yo te ordeno. No, Señor, en el nombre de Jesús, el Señor te reprenda. Así lo dijo el arcángel. El Señor te reprenda. Y él era un ángel. Él tenía autoridad para hacerlo, mas sin embargo no se atrevió porque Satanás tiene poder, no el poder del Señor. Pero Satanás se conoce primero toda la Biblia y tú no te la conoces. Dice que él tiembla delante de Dios y tú no tiemblas delante de Dios. Por lo tanto, cuidado con lo que hagamos y cómo nos metemos con las entidades. No vaya a ser que salgas apelucado de ahí, salgas espelucado como muchos salieron en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, que hablaron de parte de Pedro, de los profetas, de los apóstoles, y ellos dicen, a ellos los conozco, pero a ustedes no los conozco. ¡Fum! Y salieron todos espelucados, golpeados, y bueno, pues el enemigo hizo como quiso con ellos. Así que cuidado. Y este tipo de profetas y falsos maestros, pues hacen eso de esta manera. No tienen ningún tipo de temor y no conocen los lineamientos de lo que es las jerarquías. Y eso es importante, porque la jerarquía nos permite a nosotros colocarnos en el nivel que debemos estar para no adelantarnos, para no ponernos sobre el que está en eminencia ni en poder, porque todo tiene su orden. Dios trabaja con orden, con jerarquías. Fíjense que en la iglesia la jerarquía es Cristo, el hombre, la iglesia. Cristo, el hombre, la esposa, los hijos y la iglesia. Esa es la jerarquía. No es primero la iglesia y después el esposo. No. Jesucristo como cabeza, el esposo como cabeza de la mujer, los hijos, la iglesia. Entonces,
no nos salgamos de esto, es importante, eso también tenemos que evaluarlo. Vamos a ver qué dice el versículo 11. El versículo 11 dice lo siguiente: mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronunciaban juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Y aquí quiero darles también otra porción, que ya lo dijimos, pero dejarles el versículo en Judas 9, que nos dice justamente lo que les dije anteriormente, pero está en Judas 9, y dice lo siguiente: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de en cuantas cosas no conocen. Estos son los falsos maestros y profetas. Y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Aquí el tono de verdad que tiene, que está teniendo Pedro con esta carta es impresionante. Imagínense cómo es posible si el arcángel Miguel no se atrevió a hablar cosa mala o decirle nada al enemigo, sino que dijo: el Señor te reprenda. Cuanto menos nosotros tenemos poder. Nosotros no tenemos poder para eso. El Cristo es poderoso entre nosotros. Él es el que tiene el poder para sacar a Satanás y a las obras de las tinieblas. Así que mejor que tengamos siempre a Cristo, que Cristo esté con nosotros y no nosotros luchando con estas entes. No, Señor, para nada. Cuidado, no esté haciendo guerra espiritual, haciendo cosas que no sabe. Cristo es necesario, es el Señor. Uno en esos pueblos, uno anda siempre haciendo que si guerra espiritual, que si sacando demonios, que si haciendo, ay Dios mío, cuidado con todas esas cosas. No es que tengamos miedo, pero fíjense algo, les voy a decir algo. La mejor guerra espiritual y la mejor forma de usted quitarse sus demonios, usted sabe cómo es: reconociéndolo, pidiéndole perdón a Dios y poniendo en las manos del Señor con el poder del Espíritu Santo para usted que no vuelva a ese pecado, que usted no lo vuelva a cometer, que usted no lo vuelva a hacer. Porque de nada sirve que a usted le quiten un demonio y usted no sepa cómo hacer para que no vuelva, porque usted se sigue contaminando y usted sigue abriendo las puertas. Usted tiene que cerrar las puertas. Usted, el mejor exorcismo es saber cuál es su pecado, reconocer que lo tiene, que lo tiene atrapado, y ver la manera cómo es que Dios lo va a ayudar. ¿Cómo Dios lo va a ayudar? A través de la oración. ¿Cómo Dios lo va a ayudar? El Señor dice que el sabio ve el peligro y huye. Cuando ya usted sabe dónde tiene su pecado, usted no tiene por qué andar buscando meterse en candela. Porque después que se metió en la candela, es muy difícil que la candela no lo chispotee. Entonces, ese es el mejor exorcismo. En vez de hablando, metiendo a Satanás en problemas, cuando es usted el que debe tomar la decisión, es usted el que debe tener la transformación con la ayuda del Espíritu Santo, que el Señor nos los dejó como ayudador, como maestro, que nos da el poder para nosotros poder realizar esas transformaciones que Él ya nos da. Entonces, que ya nos dio de antemano, solo que debemos creer. Y ahí está el pequeño problemita de los creyentes, que son increyentes, no creen, solo hablan como que si fuera una historia de Jesús, hablan de la salvación, hablan de que murió y resucitó, pero no lo creen,
Porque si lo creyesen, entonces ¿qué va a pasar? Tuvieran acciones, estuviesen comprometidos. Por eso que el mejor exorcismo es creer y hacer la voluntad de Dios. Cerrarle las ventanas y las puertas a Satanás. Dice el versículo 12, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Aquí Pedro sube más el tono al describir a estos hombres. Y mira cómo les dice, animales irracionales. Porque un animal no busca solo busca satisfacer sus necesidades básicas. Comida, el dormir, dónde aparearse, dónde tirarse a descansar. Esas son las necesidades básicas de un animal. Comida, apareo y dónde dormir. Y le dice a estas personas, a estos maestros falsos y a estos profetas falsos y a toda esta gente que es mentirosa, que ellos tienen esa misma necesidad, que son animales irracionales. Y se guían por su instinto, no por la razón, se guían por la emoción, por lo que sienten, por lo que quieren. Y dicen que perecerán en su propia perdición. Está queriendo decir que ellos son responsables, que ellos no son víctimas, son responsables de su propia destrucción. Y esto es lo que Pedro nos quiere también hacer ver a nosotros, que cada uno de nosotros tiene responsabilidad de lo que toma para sí, de lo que deja, porque según a quien sigas, vas a aprender de él. Acuérdate que somos personas que modelamos. Y lo que elijas será tu responsabilidad. ¿A quién sigues y qué eliges? Es tu responsabilidad. Eso no te lo pone nadie. Tú decides, nadie te obliga. Tú decides. Y eso el Señor quiere que estemos claros. Y debemos estar claros en su palabra para que nadie nos ponga nada que nosotros por ignorancia debamos tomar, porque no conocemos, porque nos engañan. Porque para esto fue que vinieron estos falsos profetas. Dice el versículo 13, recibiendo el galardón de su impiedad, de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites, de placeres perversos, de los prohibidos. Eso están escondidos, ¿verdad? Y nosotros nos enteramos y dice, pero bueno, este es el pastor y mira lo que hace. Este es el líder, mira, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Cuántas personas no hemos visto que ministran y están en pecado? Y entre ellos mismos ahí en el altar se dan y se dan el vuelto, todos en pecado, unos de una cosa, otros por otra, pero todos manchados. Dice, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Y están entre nosotros. Si usted abre bien sus ojos, usted los puede ver. Los puede ver por sus características. Estas personas están cosechando la maldad que han sembrado, recibiendo el galardón de su injusticia. Eso es recibir el mal. Recibir el galardón es recibir el mal, las consecuencias de lo que hacen. Y Pedro estaba enojado. Fíjense la forma como él habla.
Él no está hablando con groserías, pero está hablando, diciendo estas palabras que son durísimas, las comparaciones. Y nosotros podemos ver en muchas iglesias, hasta en nuestras propias iglesias, estas personas que están comiendo con nosotros. Hay chicos y chicas que se recrean en su pecado. Están con uno, luego están con otro. Hay hombrecitos en la iglesia que se quieren comer todas las niñas de la iglesia, sin respeto. Mujercitas también que andan seduciendo también a los chicos o a los líderes. Eso sucede mucho. Andan emborrachándose por ahí en las fiestas, haciendo cosas ilícitas y asisten a la iglesia. Y el Señor quiere que nosotros estemos atentos para que no caigamos. Acuérdense que el modelo, con la persona con la que andas, te va a modelar. Y quieras o no, vas a recibir cosas de esa persona. Va a ser un modelo. Y quieras o no, vas a recibir cosas. Entonces hay que tener cuidado. Tenemos que ver quién me acompaña, con quién estoy, cuál es mi compañera, qué habla, qué me habla, de qué me dice, qué hace fuera de la iglesia, lo que me cuenta, qué veo. Mismo nuestros líderes. Yo no me puedo sujetar a alguien que no se sujeta al Señor, que no tiene las características que el Señor dice que debe tener. Y estos días, y sobre todo en las iglesias grandísimas, eso opera. En una iglesia pequeña, pues es mucho más fácil poder reconocer al intruso o a la intrusa. Pero en una iglesia, una mega iglesia, como hay muchas ahora, eso es un caldo de cultivo que hay que tener muchísimo cuidado. El versículo número 14 dice: tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a los más inconstantes, aquellos que no tienen firmeza, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. No que son maldición, sino que son hijos de maldición. Fíjense, aquí en cada una de esas miradas, parece mentira que estos falsos profetas y estos falsos maestros tienen ese corazón bien perdido y quieren hablar de Dios. Porque quieren usar como señuelo, como anzuelo a Dios para atraer a las personas que andan buscando a Dios y sobre todo, como dice ahí, a los inconstantes. Y a estas personas, fíjate que, como ya les dije, que están siempre, andan seduciendo, andan con un adulterio cada rato. Ven a una y la adulteran, ven a otra y adulteran, oye, ven a otra y adulteran, ven a otra y adulteran en su pensamiento. Eso es peligroso porque no sabemos lo que hay en su corazón, qué está viendo, de qué se está llenando. Y anda esa persona como un lobo rapaz por allí, peligroso. Y no tienen firmeza. Lo único que te da firmeza y discernimiento es la palabra de Dios. Nada más. Si tú conoces a la palabra del Señor, tú vas a saber qué debes hacer en cada situación que se te presente en la vida, porque el Espíritu Santo te revela a través de su palabra y te dice, te hace sentir, discernir lo que está operando, lo que se está sintiendo, para que tú puedas tomar una buena decisión,
una excelente decisión. Dice la palabra que nosotros no podemos ser tentados más de lo que podemos resistir y que el Señor junto con la tentación nos dará también la salida. ¿Pero a quién le va a dar la salida? Aquel que quiere primeramente, aquel que quiere no ser tentado, no caer en la tentación. Y segundo, le va a dar la salida a aquel que quiere ver la puerta para irse rápido del lugar, para saber cómo ejecutar, para no caer presa de esta seducción, de esta tentación que el enemigo está propiciando. Porque la palabra de Dios es la que te enseña a diferenciar lo que es bueno y de lo que es malo. Pero los inconstantes son una presa demasiado fácil para el enemigo. Porque los inconstantes es eso. No tienen firmeza. Los inconstantes leen la Biblia y otra vez no leen la Biblia. Una vez van a la iglesia, otra vez no van a la iglesia. Una vez dicen que van a hacer lo que Dios quiere y otra vez no hacen lo que Dios quiere. Dicen cosas y después se comprometen y después dicen que no. Esa inconstancia te lleva a que dice que vas a leer la Biblia y no la lees. Esa inconstancia la usa el enemigo de una manera impresionante. Así que sé constante. Si esto está hablando a ti, Dios no quiere nada inconstante. En la inconstancia no se puede fructificar nada, no se arraiga nada, porque ese meter una plantita y sacarla, la metes y la sacas, llega un momento en que esa plantita no va a fructificar, se le murieron las raíces de tanto estar entrando y saliendo, la colocas aquí, la vuelves a sacar, no, aquí la sacas, aquí, dice que no tiene frutos. El inconstante no tiene frutos. El inconstante es una persona que no fructifica y que lamentablemente no ve victoria en nada. Debemos estar entonces muy claros con quién nos estamos juntando. ¿Ok? ¿A quién estamos oyendo? ¿Con quién nos relacionamos? Y también necesito saber cuán firme estoy. Si yo soy como esta persona que te acabo de decir, inconstante, pues yo tengo que buscar la manera de que el Señor me ayude a ser constante. Y continúa diciendo, tienen el corazón habituado. Habituado en el griego significa gimnasio. Tienen ese corazón ejercitado. Están ejercitados porque lo hacen tan constantemente que está fortalecido esa codicia en ellos. La codicia está fortalecida porque la ejercitan en todo tiempo, a donde van, en todo lo que hacen. Y nosotros sabemos que es codicia, pero quiero decírtelo aquí como lo dice, como lo encontré en el diccionario. Dice, codicia. La codicia es un deseo vehemente e insaciable de poseer riquezas, bienes u otros valores, mucho más allá de las necesidades. Y esto me hizo así, plin, porque ¿cuántas veces nosotros tenemos todas las cosas, pero queremos más? Eso se llama codicia. Tenemos zapatos, tenemos ropa y queremos más. Eso se llama codicia. ¿Se te parece algo? Porque eso no es una necesidad. Es algo que ya tú tienes, pero que quieres más, y tienes muchísimo de todo eso. Dice, implica una motivación egoísta orientada a adquirir o a acaparar recursos, a menudo a expensas del bienestar de los demás. Bueno, si ya acaparar recursos es una
es un fruto de la codicia y el Señor nos está hablando, cuidado, que estás acaparando, que estás trayendo. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque ese acaparamiento quiere decir que no tienes confianza en el Señor, porque estás acaparando, es la pregunta, porque estás teniendo mucho más de lo que necesitas. ¿Por qué estamos teniendo más de lo que necesitamos? ¿Cuál es la motivación? Cuando lleguemos a esa conclusión, entonces vamos a poder pedirle perdón al Señor y que restaure nuestro corazón y nos libere de esa codicia. Pero ellos dicen que esta codicia de este malvado es a menudo a expensas del bienestar de los demás. O sea, que le quitan a los otros, los dejan sin las cosas que ellos tienen para tenerlas ellos. Es cuando le dicen, dame tu carro, dame ese carro, dame ese carro, dame tu casa, dame las llaves de esto, dame lo otro, porque quieren quitarte lo que tú tienes para ellos ser beneficiados. Vamos a ver el versículo 15, que aquí entramos también más adelante. Fíjate que ahí estamos hablando de esos falsos. En tu iglesia te están pidiendo tu casa, tu carro, te están pidiendo tu finca, te están pidiendo tus cosas. Falso profeta, falsos maestros. Te lo estoy diciendo. Ok, continúo, porque más adelante vas a llevar otra reprimenda. Número 15. Número 15. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Sí, Señor, y dice, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces nos da este ejemplo de Balaam. ¿Y qué pasaba con Balaam? Dice que antes estas personas estaban en el camino correcto, pero ¿cómo llegaron a ser pastores? Porque ¿cómo llegaron a ser pastores? Pues si llegaron a ser pastores porque aparentaron y la gente los llevó allí porque parecían que conocían la palabra, parecían, ¿verdad?, que caminaban bien. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, fueron viendo el lucro, fueron viendo las oportunidades y ese corazón se fue entenebreciendo. ¿Y qué pasó con lo que pasó con Balaam? Fíjense, con Balaam, él era un profeta y era el rey de Balac, y era el rey, y era el profeta, y estaba el rey Balac, que lo contrata para maldecir al pueblo de Israel, para que se debiliten. Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel para que se debilitaran y el poder destruirlos. Y le ofrece dinero para que lo haga a Balaam. Y Balaam va donde Dios y le dice que le ofrecieron dinero para que maldijera al pueblo de Israel. Entonces le dice, y Dios le dice que no puede hacer eso, porque su pueblo es bendito. Así que qué lindo cuando estamos en la cobertura de Dios, porque nadie, aunque nos quieran maldecir, no pueden hacerlo, porque somos su pueblo. Entonces, y somos un pueblo bendito. Entonces Balaam regresa con Balac y le dice que Dios no le dio permiso para hacer eso. Y entonces llega Balac y le dice que le va a pagar el doble. Y Balaam, en vez de decir que no, vuelve otra vez a Dios
Y le va y le dice a Dios que, como que si fuera, bueno, tal vez le dijo, oye Señor, este es un buen negocio. Mira, ahora están pagando el doble. ¿Será que yo puedo maldecir al pueblo? Y Dios, conociendo el corazón de Balaam, le dice que haga lo que él quiera, que haga como él quiera, porque ya Balaam, pues él ya el Señor sabía que vino 2 veces a decirle que lo de la plata, el dinero, ya el Señor sabía que Balaam y quería participar, quería ese dinero. Así que le dijo, bueno, haz lo que quieras. Y eso es peligroso cuando usted le está orando a Dios y el Señor le dice, no, no, no. Y usted sigue, Señor, porque no, no, no. Y usted sigue, Señor, Señor, porque un Señor le puede decir, haz lo que quieras. Como lo hizo con Balaam, y usted recibe la consecuencia de su pecado, el galardón por su pecado. Por insistencia, porque el Señor ve el corazón suyo. Esto nos enseña muchas cosas. Entonces le dice, haz lo que quiera. Y Balaam sube a su burra y se va a maldecir a Israel. Y en el camino resulta que la burra se para. Y la burra se para y entonces empieza, pum, pum, golpear. Balaam comienza a golpear a la burra para que camine. Y le pega 3 veces. Y la burra le preguntó, ¿por qué estás pegándome? Me has pegado 3 veces. Ay, por ahí dicen los pastores, la burra no solo sabía hablar, sino que sabía sumar también. Entonces la burra dijo, me has pegado 3 veces. ¿Por qué? Entonces ella señaló, él le dijo, aquí está el ángel. Cuando vio estaba un ángel allí con una espada y que estaba allí. Y Balaam no la vio porque venía en su propio pensamiento. Y cuando nosotros estamos en nuestro propio pensamiento, no vemos las cosas que el Señor nos pone para que no llevemos el mal, no vemos los límites, no vemos los límites. Nosotros seguimos porque no estamos pendientes de lo que Dios dice, sino que estamos pendientes en lo que nosotros queremos. Entonces, Balaam se molestó muchísimo y le dijo a Balac, yo no puedo maldecirlos. El Señor no me deja. Entonces empezó Balac a maldecir, y resulta ser que cada vez que maldecía lo que salían eran bendiciones, y Balac pues muy molesto. A todas estas, como de la boca de Balaam no pudo salir maldición, entonces a él se le ocurrió una idea para poder cobrar la plata. Y le dijo lo siguiente, miren, yo no puedo maldecirlos, pero te enseño cómo ellos pueden caer. Y le dice, el próximo fin de semana te traes a unas moabitas, las desfilas por aquí y vas a ver cómo los israelitas caen. Y así lo hizo. Y hubo una gran mortandad en el pueblo. Y Balaam todo lo hizo por codicia. Aquí hay varias cosas interesantes. Debemos tener cuidado con quién tenemos alrededor nuestro, que está conociendo nuestras debilidades, está conociendo dónde nosotros somos vulnerables, porque puede usarlo así como lo usó Balaam en contra de nosotros. Nuestra vulnerabilidad. ¿Quién está a tu alrededor conociendo tus debilidades, conociendo dónde no puedes, dónde te hace daño, dónde te hacen daño a las cosas? Número 1. Número 2, hombres. La debilidad de los hombres mayormente son las mujeres. Y en los tiempos antiguos hasta hoy, fíjense,
La mujer ha sido usada para destruir al hombre, para sacarlo de la bendición, al hombre de Dios, para sacarlo de la bendición, al hombre que está feliz con su familia, para quitarle su bendición y su hogar, al hombre que tiene un buen trabajo, para derribarlo y destruirlo, al hombre como acá, que tenía una bendición, estaba con el Señor. ¿Y qué hicieron? Usaron una Mata-Hari. Una Mata-Hari. Varias Mata-Hari. Cuidado con las Mata-Haris. Hoy, ¿usted sabe lo que es Mata-Hari? Mata-Hari es el nombre de una artista, de una famosa bailarina exótica que fue espía holandesa. La usaban los holandeses como espía, ya que la mujer era exótica y seducía, y los hombres estaban como hormigas en el azúcar, iban allí frenesí. Entonces esta mujer era usada para saber y conocer los secretos de estos grandes hombres para esta nación. Y así las mujeres son usadas en los negocios. Las mandan a las personas con las que van a hacer negocios para que suavicen el asunto, para ganar gracia, para hallar gracia, para muchas cosas, para conocer. Y entonces, hombres, tienes que tener cuidado, porque la Mata-Hari las usa Satanás para destruir tu vida, para derribar tu bendición. Y estos son así, estos falsos profetas y estos falsos maestros. Les encanta hacer todo este tipo de cosas. Conocen las maneras de cómo manipularte, porque tienen un arsenal de personas que trabajan para ellos. Así que hay que tener cuidado. Versículo 17. ¿Has conocido a alguien así? Te pregunto. Sí hay, ¿verdad? En el mundo, bueno, el mundo está plagado. Pero has conocido en el mundo de Dios, en el mundo donde nosotros operamos, en la iglesia, en el mundo cristiano, ¿has visto esto? Sí, ¿verdad? Ok. Fíjate que el que tiene una característica de falso profeta y de maestro falso, también tiene todas estas otras características. Porque todo eso procede de una misma fuente. Ojo al tambor. Versículo 17. Dice, estos son fuentes sin agua. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Una fuente sin agua es un lugar propicio, es un pozo seco que es peligroso para que alguien pueda caerse y mire, desvivirse si se cae en ello. Así que son en la iglesia estas personas las que traen el dolor, las que traen la división, las que traen los chismes, las que traen cosas que no nos agradan, las que traen la contienda en la falsedad. Esas personas, ¿conoces a alguien así? Falso profeta, maestro, un falso líder, un hermano mentiroso, falso, del que debemos cuidarnos. Dice la palabra que el juicio ya está decretado sobre ellos. ¿Qué debemos hacer? Primeramente, por supuesto, descubrirlos, exhortarlos, hablarles, amonestarles. Si no entienden, pues expulsarlos de la congregación.
si no quieren expulsarlo de la congregación, si ellos no quieren atender a los lineamientos y no quieren arrepentirse y no quieren ordenar sus caminos, la congregación está en el deber, por el bienestar de todos los demás, de sacar a esa oveja rebelde, a ese falso profeta, a ese falso maestro. No tiene por qué dejarlo allí para contaminarse. ¿Ustedes vieron alguna vez eso se hizo viral? Había un pastor que le estaba pidiendo a un hombre su finquita y le decía que le tenía que vender su finca, regalar, porque si hubiese dicho una venta, bueno, tú dices, bueno, que hay una venta, algo consigo, pero decía que tenía que regalarle, darle su finca, y el hombre estaba así como impávido. No decía nada, y le volví a hablar y le volví a decir que lo del terreno, y yo no entiendo, porque yo no entiendo cómo es posible que haya personas que estén allí oyendo esas cosas y que se queden allí. Pues yo le digo, no, que mi casa, que mi carro, trabaje, búsquelo. No, mi carro, mi casa, no, Señor, yo no voy a dar nada que el Señor no me haya dicho que dé. No, nadie me va a persuadir, no deben persuadirte, porque ¿qué es eso? No puede ser. Yo me recuerdo que una vez una hermanita no estaba bien de la mente y ella nos estaba entregando en la iglesia la llave de su casa. Y nosotros, ¿qué? ¿Estás loco? No, nosotros no queremos ir, quiero que tengan la llave de la casa, quiero que tengan la llave, no, ni se me ocurre agarrarle la llave de su casa, mucho menos aprovecharnos de una oportunidad de que la muchacha tenía un problema mental. No, ¿qué es eso? Pero estos falsos profetas se hubiesen aprovechado. Y después le hacen firmar ahí mismo un documento porque estaba decidida. No, ¿y nosotros qué es eso? No, ni se nos ocurre, qué loco, no, para nada. Era lo único que tenía esa mujer, su casa, y la estaba dando. Oh, por Dios. Pero ¿qué pasa con estas personas que se quedan oyendo este tipo de cosas? Este tipo de personas lo que andan es buscando lo mismo que tienen esos pastores. Y lo único que andan buscando es también la codicia. Porque se quedan allí, porque cuando le dicen, porque si tú das esa casa, Dios te va a multiplicar al doble. Y yo dice, ay, yo quiero 2 casas. Si yo doy una, me van a dar 2. Fíjate, y ahí se revela el corazón de estas personas. Ellos son tan culpables los que dan como ese pastor que tienen. Porque ellos quieren ser como él. Y entonces, matemática suma. Si él hace esto y le va tan bien, pues debe ser que si yo hago lo mismo, me va a ir también muy bien. Cada quien tiene las ovejas conforme al pastor. Así mismo. Porque si usted está en un lugar donde hay un falso pastor, un falso profeta, un falso maestro, y usted sigue allí, cuando usted ve a un falso maestro, usted se va inmediatamente, porque usted dice, esto no va con Dios, esto no va con la palabra, yo me voy, yo no estoy aquí participando, yo no tengo ni que preguntarle a Dios si me debo ir o no me debo ir o me debo quedar, porque ya la palabra me está estimulando y me dice esto es, ya estoy viendo los frutos de la codicia, estoy viendo los frutos de la mentira, estoy viendo los frutos de la pedidera, estoy viendo los frutos, y yo no tengo por qué estar allí. Porque si no, estoy buscando lo mismo que yo no tengo, el Señor me hace responsable a mí de mis decisiones. Porque para eso tengo la palabra, para eso están las prédicas, para eso se enseña.
Nosotros estamos enseñando hoy de falsos maestros y falsos profetas, y si usted no quiere creer esto y no quiere ver cuáles son las características, y usted ve una y ve dos y ve tres, pues si ve una, dos y tres, lo que usted no ve es todo este marañero horrible del que está hablando Pedro, y que lo está hablando de una manera muy dura, porque está molesto, porque la gente no está dándose cuenta, no está haciendo lo que rigurosamente debe hacer para guardarse, para cuidarte y no recibir el daño. Versículo 19. Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Son esos que prometen que son pastores y se han divorciado una, dos, tres veces siendo pastores y quieren volver a ser pastores, y entonces además quieren seguir enseñando, quieren enseñar de cómo deben casarse, cómo deben permanecer los maridos, y ellos no tienen la reputación porque ellos, estando ya en el evangelio, lo han hecho 2 hasta 3 veces. Entonces, ¿cómo van a hacer eso? Le prometen libertad y son ellos mismos esclavos de la corrupción. No, dice el versículo 20, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Aquí dice que ciertamente habiéndose ellos escapado de las contaminaciones por el conocimiento del Señor, ellos antes conocían al Señor de una manera diferente, pero que ahora, enredándose en ellas, son vencidos. Su poder estando viene a ser peor que el primero, porque antes, como dice el Señor, ¿se acuerdan de esa frase que dice el Señor? Que si alguno que estuvo con el Señor vuelve otra vez al mundo, viene el enemigo y encuentra ese lugar limpiecito, y entonces entran 7 demonios más, y el postrer estado es peor que el primero. Así que esto sucede con estas personas que están en este tipo de juego con el Señor, usando a Dios para sus propios beneficios. Este tipo de personas realmente no ha tenido la salvación, porque la salvación no se pierde, mis amados. Dios no te va a obligar a seguirle, Dios no te va a obligar a que le creas, Dios no te va a obligar a que tú le aceptes, pero cuando tú lo aceptas de todo corazón, ¿qué va a pasar? Tú eres sellado por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando sella, es un sello permanente y perenne, que no lo puede deshacer nada, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo ancho, ni lo profundo, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. El sello del Espíritu no se puede ya volver atrás. Así que estas personas que conocieron de una manera a Dios, pues conocían, era como Bar Jesús, ¿se acuerdan? El mago que estaba por allí, que se introdujo con los cristianos y después quería comprar las bondades del Espíritu Santo. Bueno, así entran ellos. Ellos entran así porque quieren, están viendo y saben que hay cosas maravillosas, poderosas, que se ejecutan cosas, el Señor es milagroso, es poderoso, pero después quieren comprar las cosas, quieren tenerlo de alguna manera. Y entonces déjame decirte que esta apostasía, porque esto llega un momento en que ellos apostatan,
Estos falsos profetas son los mismos que después apostatan, que comenzaron bien pero terminaron mal porque Cristo no le dieron el lugar correcto, no creyeron verdaderamente en Jesucristo, en toda su forma de cómo lo hicieron, no llegó al corazón la verdad del Evangelio, sino que había un gusanillo que estaba allí proliferando en lo oculto, carcomiéndose, era el gusanillo de la codicia, el gusanillo de tener las cosas, de tener el éxito del ego, del orgullo, de la prepotencia, y entonces eso tarde o temprano va a aflorar. Dice el Señor, no lo digo yo, por sus frutos, y todo lo que hemos visto ahora son frutos que tienen estos falsos profetas, estos falsos maestros y estas personas que apostatan de la fe, que niegan después a Jesús y que deciden salir de Cristo y meterse en otras cosas, otras religiones, en otras dimensiones de otras creencias. Entonces, dice el Señor que antes no sabías, que antes de conocer a Dios no sabías nada, pero ahora no eres ignorante. Cuando tú entraste y aprendiste de Dios y supiste de la ley de Dios, aunque no tenías a Dios, es como cuando tú sabes de la Constitución, ¿verdad? La sepas o no la sepas, tú vas a pagar si no la cumples. Igualmente, tú como creyente, como falso profeta, como falso maestro, has leído y conoces la ley. Ahora esa misma ley es la que te va, entonces la misma palabra es la que te va a juzgar. Esa palabra te va a juzgar. No tienes ahora, no eres ignorante, no sabes qué pasa, sabes todo lo que va a pasar y todavía sí no te has devuelto, todavía sí no has pedido perdón. Estás como Judas el que entregó a Jesús, que no pidió perdón por su equivocación, por su pecado. Pero hoy tienes la oportunidad, todos tenemos la oportunidad, que si hemos sido estos falsos maestros, profetas, estos falsos hijos de Dios, hoy tenemos la oportunidad de devolvernos, porque hoy hemos visto este pasaje, hemos visto si tenemos este tipo de características, hemos visto si somos de esos divisores, de esos chismosos, de esos que somos inconstantes. ¿Qué somos? Si hemos reconocido 2 o 3 de estas características, yo te pido que te pongas en manos del Señor, que le pidas perdón, que le digas que te convierta, que le digas que te dé ese don de la fe, Señor, para poder creer y para poder obedecer como a Él le agrada, como a Él le gusta. Y mira cómo termina, vamos a ver el versículo 21 y dice: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haber conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Como ya les dije, lo conocieron y ahora se van por otro camino. Pero mira cómo termina este segundo capítulo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Esas no son palabras mías, esas son palabras del Señor. Estos maestros y falsos profetas, falsos cristianos, pues ellos van a volver al lugar de donde son, porque son hijos de maldad. Entraron encubiertamente y debemos reconocerlo. Ya vimos las características. Y lo importante es que el Señor quiere que nosotros no tengamos esas mismas características. Aún siendo hijos de Dios podemos tener esas mismas características si no tomamos en consideración y creemos realmente en lo que el Señor nos ha dicho. El Señor nos ha dado la salvación y la vida eterna. Estos falsos profetas y maestros
y falsos creyentes no han creído en la verdad del Evangelio, no han creído en Cristo como el Salvador, como el Redentor, no han creído en la verdad que Él es Dios primeramente, que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario, que pagó nuestros pecados, que tomó nuestro lugar y que resucitó de entre los muertos, y que a través de su resurrección nosotros somos justificados, porque nosotros éramos pecadores, pero Él en la cruz del Calvario, nosotros fuimos encontrados pecadores y Él tomó nuestro lugar. Así que hoy somos justificados por nuestro amado Jesucristo. Y como fuimos justificados, también fuimos sellados, una marca indeleble, una marca que no nos las quita nadie, ni el mismísimo Espíritu Santo, porque Él sabe ya que realmente somos de Él y no vamos a volver atrás. Vamos a ir hacia adelante como la luz de la aurora, creciendo, siendo bendecidos, siendo prosperados, creciendo y madurando en Cristo Jesús, conociendo todas las cosas que el Señor nos ha entregado. Así que les dijo animales irracionales, les dijo perros, puercos, en un lenguaje muy fuerte, Pedro. Y si eso está en la Biblia, mis amados, quiere decir que aún hoy debemos cuidarnos de esos animales con dos patas. Para finalizar, mis amadas y amados del Señor, para resumir, todos tenemos la responsabilidad de lo que estamos oyendo y a quién estamos siguiendo. Si vemos que algunos de nuestros hermanos puedan tomar una decisión incorrecta, pues nuestro deber es exhortarlos, animarlos, hablarles para ayudarles a devolverse. Tenemos la responsabilidad de animar y exhortar. Tenemos la responsabilidad de examinarnos a nosotros mismos. Así, ¿de qué debemos examinarnos? Pues debemos examinarnos de no hacer herejías, de no transformar la palabra a nuestra manera y poner y colocar y quitar cosas que no están en la palabra de Dios. Cuidado con las divisiones. Comenzamos haciendo grupitos, haciendo acepción de personas, y cuando queremos darnos cuenta terminamos con una división. Esto sí, esto no, yo me voy para allá y esto para acá. Cuidado con eso. Cuidado con hacer mercadería de la gente para ver qué puedo sacarle. Cuidado con acercarme a la gente porque puedo obtener algo de ella. Cuidado con eso, porque esas intenciones no son agradables al Señor. Tampoco es agradable, tampoco es recomendable que nosotros hagamos mercadería, vendamos cosas en la iglesia. Llevemos cosas para vender a la iglesia. No, señor, para eso usted tiene sus amistades, sus números telefónicos, usted hable personalmente con ellas en otro tiempo, en otra oportunidad, pero no es recomendable que usted vaya a vender cosas en la iglesia, que venda cosas en la iglesia. ¿Por qué? Porque a lo mejor usted va a la iglesia después, va a ir para ir a cobrar o para ir a hacer negocio, y no va a ir con el propósito y con la intención correcta, que es de agradar, de buscar, de ir a adorar y a alabar al Señor. Entonces, no a la mercadería en la iglesia. Cuidado con la rebelión de la autoridad. Cuidado con no obedecer a la autoridad, si es una autoridad genuina, buena, que es respetuosa del Señor, que tiene buen ejemplo. Cuidado con levantarse ante la autoridad. Bueno, mis amados y amadas del Señor, este fue el capítulo 2 de Pedro. Así que, bueno, debemos pedirle al Señor que atesoremos esta palabra para guardar nuestro corazón,
que Dios nos cuide siempre, que el Espíritu Santo nos dé sabiduría y nos dé el querer como el hacer para nosotros ir ordenando esas cosas que no le agradan a Dios y que también nos van a hacer mucho daño a nosotros, que no nos van a ayudar a que nosotros pues recibamos las bendiciones del Señor en obediencia. Que nos dé el Espíritu Santo también la sabiduría para discernir y para darnos cuenta de lo que es verdadero, de lo que es falso, para apartarnos de estos falsos maestros y profetas, para que nos dé discernimiento, que nos dé ayuda, para que nos dé el querer como el hacer, para estudiar verso a verso su palabra, tener el consejo de Él en todo tiempo, para de esta manera poder conocer el corazón de Dios y no ser confundidos por ninguna estratagema y mentira del enemigo. Así que, amados y amadas del Señor, si esta reflexión te bendijo, pues dale like y comparte. Y bueno, estamos despedidos y te espero el próximo jueves a la misma hora, donde tendremos otra poderosa reflexión del cielo a la tierra. Así que Dios te bendiga, God bless you, God segne dich. Hasta el próximo jueves. Chao, chao. Bendiciones. Ay, no quiero finalizar. Oh. Ok, ahora sí.